¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Un saludo para todos mis amigos hispano-canadienses. Y bueno, para aquellos que les interesa la política y el sistema canadiense también y quieren aprender algo nuevo. En 2 días, el lunes, vamos a estar votando en las elecciones federales, aquellos que somos ciudadanos canadienses. El voto es una gran responsabilidad. Y bueno, un voto por el Partido Liberal, que lleva en el poder 10 años, es un voto por la continuación del rumbo que ha tomado el país en los últimos 10 años, ¿no? La otra alternativa es el Partido Conservador. Para algunos es el NDP, el Partido Socialista, digamos, canadiense, de los trabajadores, sin llegar a ser comunista, y también el Partido de los Verdes, un partido medioambientalista que no tiene ninguna posibilidad de llegar al poder ni controlar nada, y el partido quebequense o quebecois, que simple y llanamente responde a los intereses de la provincia de Quebec. Así que la batalla nacional está enfilada, se perfila entre los candidatos del Partido Liberal y el Partido Conservador. Y yo solamente quiero hacer un llamado a ustedes a que voten con responsabilidad. Porque un voto por los liberales es un voto por lo que hemos vivido en los últimos 10 años en Canadá. En los últimos 10 años el precio de una vivienda se ha duplicado en nuestro país. En los últimos 10 años, disculpen, el precio de la renta se ha duplicado en nuestro país. La vida se ha hecho muy, muy difícil para las jóvenes generaciones. Si tú eres una persona de 60, 70 años, 50 años, que llegó aquí hace 20, 25, 30 años, como llegué yo, y tuvo la oportunidad de comprar una casa por 100,000, 150,000, 200,000 dólares, 250,000 dólares, y hoy en día ya la tienes pagada. Incluso si la pudiste comprar hace 10 años atrás y estás pagándola y tienes un pago relativamente bajo, estás bien, ¿no? Digamos. Así todo, la vida se ha encarecido, producto del carbon tax, este impuesto al carbono que introdujeron los liberales, que curiosamente quitaron, por lo menos la parte del consumidor, unas semanitas antes de las elecciones, después de haberte sacado cientos y cientos de dólares y haber hecho tu vida más cara en los últimos años. Este carbon tax hizo la vida más cara para todos los canadienses. ¿Por qué? Porque un impuesto al carbono, un impuesto a la energía, ese impuesto, pues bueno, encarece la producción de bienes, la producción de alimentos, el transporte de esos bienes y alimentos, y eventualmente cuando tú como consumidor comprabas esos bienes y alimentos también te enganchaban en ese carbon tax. Es decir, que hizo a Canadá esto un país mucho menos productivo, menos atractivo para invertir, para abrir fábricas, para hacer inversiones, valga la redundancia. Y eso que hizo que más de $500 billion, 262 billones de dólares en inversiones y capital se mudaran de Canadá a los Estados Unidos, incluyendo la empresa de Mark Carney. Sí, Mark Carney, el líder liberal, hace solo unos meses, unas semanas atrás, aprobó el traslado de las oficinas centrales de su compañía de inversiones, Brookfield, a Nueva York. Imagínense ustedes, la sacó de Canadá para Nueva York, es decir, van a estar pagando taxes e impuestos en Nueva York y no en Canadá. También Carney le pidió a los chinos 250 millones de dólares no hace mucho, estuvo en China, no un préstamo personal para Mark Carney, pero sí para la empresa que él representa, lo cual, bueno, hasta cierto punto lo compromete un poquito con los chinos. Pero vamos a hablar de lo que realmente nos afecta a nosotros: el precio de los alimentos, el precio de la vivienda. Para los jóvenes que se están graduando, nuestros hijos estudiaron, trabajaban y estudiaban al mismo tiempo, salen ahora con un título universitario ganando 70, 80 mil dólares y no pueden ni soñar con poner el pago inicial para una casa. Generalmente todas las generaciones nos hemos enorgullecido de dejar a nuestros hijos mejor que nosotros. Esta generación va a dejar a nuestros hijos peor que nosotros. En los últimos años también se han incrementado tremendamente las visitas a los bancos de comida, estos bancos caritativos que le dan alimentos a las personas que no pueden pagarlas al final de mes. De hecho, en el 2024, 2 millones de visitas se realizaron a los food banks. Y esto incluso visitas hechas por personas que tenían 1 y hasta 2 trabajos. Pero el costo del combustible, el costo, como decía, de la renta o de las hipotecas, la inflación, porque el gobierno imprimió dinero indiscriminadamente. Mark Carney dijo que eso no iba a resultar en inflación, y sí resultó en una tremenda inflación que trajo consigo que el Banco de Canadá tuviera que aumentar los intereses. Entonces imagínense ustedes, cuando hay inflación, tu dinero vale menos. Las personas que tenían ahorrada $1 millón, por ejemplo, o $100,000, ahora eso valía $75,000.
tiene el mismo valor adquisitivo de 75,000, y el que tenía 1 millón ahorrado, esos dólares ahora tienen el mismo poder adquisitivo que $750,000 hace 10 años atrás. Imagínense ustedes, perdieron el 25% del valor de lo que habían guardado para su retiro. Entonces, la inflación, el aumento de los intereses, hoy en día una casa promedio, por ejemplo en Kitchener, está en los $600,000, $650,000. Estoy hablando de Kitchener, Waterloo, y la gente que está en el real estate lo sabe. No voy a hablar de Toronto, que está en 1 millón, Vancouver, Ottawa y estos lugares que están en $700,000, $800,000 una casa detached, como le dicen acá, una casa esta que está sola. Es increíble, el pago de una hipoteca es, no sé, con los intereses $4,700 al mes. Imagínense cuánto tiene que ganar un joven, una familia nueva, para poder comprarse una casa normal, pequeña, en un mercado que no es el más caro de Canadá. Por eso les digo, voten con responsabilidad. Esto es sin contar que los liberales han votado por bloquear, y ha sido su política, proyectos de infraestructura energética. Es decir, Mark Carney, que ha sido el principal asesor financiero y económico de Trudeau desde el año 21. Imagínense ustedes, Mark Carney ha estado en contra, y lo ha dicho en sesiones del Parlamento, que él entiende que se bloquee, por ejemplo, el Northern Gateway Pipeline, el oleoducto Northern Gateway, que iba a llevar el petróleo de Alberta y Saskatchewan a la costa oeste de Canadá, donde iba a ser exportado a China, a Asia, a Japón, a Corea, a muchos países que realmente necesitan el combustible canadiense, y esto pues traería grandes beneficios para nuestro país, ¿no? Ya que somos un país muy grande, somos un país frío, somos un país donde la mayoría de la población vive muy cerca de la frontera con los Estados Unidos en el sur, y el norte es muy difícil que se pueda poblar y se puedan hacer grandes inversiones industriales por la distancia que tiene de los principales mercados, y también las características inhóspitas, ¿no? Entonces Canadá es un país que depende muchísimo, y va a depender muchísimo de la exportación de sus recursos naturales, como la potasa, el níquel, el cobalto, el uranio, el litio, el gas natural, el petróleo. Hoy en día nosotros estamos 100% dependientes, los canadienses, de los Estados Unidos para exportar nuestro petróleo, incluso para consumirlo. Yo no sé si ustedes lo saben, Canadá tiene solo 16 refinerías, lo cual no es suficiente para su consumo, ¿no? Y entonces tiene que enviar nuestro petróleo pesado a los Estados Unidos, a las refinerías estadounidenses, donde ese petróleo se refina, se convierte en muchos otros productos, subproductos del petróleo, y después mediante tuberías o oleoductos se envía a Toronto, se envía a Ontario, incluso a la provincia de Quebec. Eso nos tiene atados de pies y manos, porque no podemos exportar nuestro petróleo y nuestro gas natural al este y al oeste. Pierre Poilievre es el líder del Partido Conservador, es el único que por los últimos años ha estado hablando de la necesidad de crear obras de infraestructura, oleoductos y gasoductos que lleven nuestro petróleo del centro de Canadá a las costas este y oeste, para que sea exportado a Europa y Asia, donde tiene mucha demanda. En Canadá han estado líderes de Japón, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Corea, de muchos lugares, implorándole a Canadá, implorándole que por favor les venda su gas natural y su petróleo y demás. Y Canadá se ha negado por un problema de, digamos, activismo medioambiental de el Partido Liberal, las personas que están, incluso también el Partido Quebecois, el líder del Partido Quebecois, que no permite, no quiere que pasen los oleoductos por Quebec, pero ellos sí reciben la gasolina y reciben el petróleo porque lo necesitan. Pero ¿qué pasa? Tiene que pasar por los Estados Unidos estos oleoductos y después regresar a Canadá. Es decir, estamos hablando de que Trump, que la independencia de Trump, y que tenemos que ser un país independiente, y dependemos de los americanos para consumir nuestro propio petróleo. Dependemos de los americanos para vender nuestro propio petróleo. Las barreras, oigan esto, las barreras comerciales que existen entre las provincias canadienses equivalen, según el Fondo Monetario Internacional, a un 20% de aranceles. Como si ustedes vieron como la gente se puso brava y se enfureció con Trump porque le ha puesto un 25% al aluminio, al acero canadiense y demás. Bueno, las barreras
que actualmente existen comerciales entre las provincias, mucho antes de que Trump llegara al poder, equivalen a un 20% de aranceles a la economía canadiense. Pierre Poilievre ha sido el único que por muchos años ya ha estado hablando de la necesidad de eliminar estas barreras, de la necesidad. ¿Quién ha sido el que ha estado hablando de la necesidad de implementar todos estos proyectos de energía para vender nuestros productos al mundo entero con el consiguiente beneficio económico para nuestro país, trabajo y demás? Pierre Poilievre ha sido el que ha estado hablando de eso. ¿Quién fue el que dijo que si se ponían a imprimir dinero indiscriminadamente iba a causar inflación? Pierre Poilievre. Mark Carney dijo que no, igual que Trudeau. Entonces ustedes tienen que ver, todo esto ligado a escándalos de ética, docenas de escándalos de ética del gobierno liberal. El gobierno de Carney, si finalmente él es electo como primer ministro, o su partido, los liberales, tiene 87%, el mismo gabinete que tenía Trudeau, incluyendo el ministro del Medio Ambiente, Steven Deveaux, que ha sido llevado a la cárcel 2 veces por subirse en lugares tratando de protestar en contra incluso de hidroeléctricas. Es un extremista medioambientalista, que eso va en contra de la naturaleza de Canadá. Y es un 100% la misma camarilla. Es decir, ustedes van a votar, van a premiar a esta gente que han llevado a nuestro país prácticamente a un nivel de estrés altísimo. Yo hablo con la gente en Toronto y realmente, vuelvo y repito, con la diferencia de los cincuentones, sesentones y gente que compró casas hace unos años atrás, el resto de los jóvenes y la gente está prácticamente muy estresada. Bajan la gasolina a 5 centavos y ustedes ven las colas ahí de 1 hora para ahorrar 5 centavos por litro. Ustedes saben que no estoy exagerando. La gente que vive en Toronto, la gente que vive en todos lados, ¿está la vida más cara, más barata para ustedes? No. Eso sin contar que el Partido Liberal, en una política que Carney también ha apoyado, implementó una medida que a partir del 2026 empieza a forzar a los canadienses a deshacerse de los autos de combustión interna. Es decir, hay un mandato del gobierno que para el año 2035 todo el mundo tiene que tener autos eléctricos en Canadá. Van a suspender la venta de vehículos de combustión interna. Esto es forzado por el gobierno, señores, en un país supuestamente donde hay libertad. A mí no me interesa si tú quieres tener tu carro eléctrico, disfrútalo, pero si una familia decide que es mejor tener una minivan o es más confiable tener un auto de combustión interna, debería tener la libertad de hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? Le van a poner impuestos altísimos a todos aquellos automóviles de motores de combustión interna para forzarte a comprar un también carísimo auto eléctrico, que es más pesado, que es más fuerte en las carreteras, cuya tecnología todavía no está totalmente digamos perfeccionada, donde la infraestructura y la logística para cargar todos esos automóviles a la hora pico en Canadá todavía no existe. Entonces es un desastre realmente lo que estamos viviendo. También la política migratoria. Han dejado entrar aproximadamente 1 millón de personas, más de 1 millón de personas por los últimos 3 o 4 años. Eso es la ciudad de Ottawa, señores. Ustedes han ido a Ottawa, un pueblo grande, una ciudad grande. Imagínense, una ciudad de Ottawa completa entrando a Canadá. ¿Dónde vamos a ubicar a esa gente? Eso ha provocado tremenda crisis en la vivienda. Ha provocado una crisis tremenda en la renta. Por eso los jóvenes hoy en día no pueden encontrar una vivienda, no pueden encontrar una renta. Porque los servicios canadienses, recuerden, la salud y la educación son pagas, no son gratis. Nosotros pagamos por ella con impuestos. Y si tú tienes una población de 33, de 38 millones, 40 millones, ahora hoy en día somos 41 millones. Vamos a decir que hemos aumentado 3 millones en los últimos 4 o 5 años. Pero imagínense ustedes, eso provoca una sobrecarga en los hospitales, en las escuelas, en los servicios sociales, porque la infraestructura que tenemos no da abasto, es decir, no puede mantenerse, no puede desarrollarse al mismo tiempo, al mismo ritmo de la población que está entrando. Una política migratoria que ahora tuvieron que revertir. Mira, revirtieron el impuesto al carbono, revirtieron la política migratoria, todo justo antes de las elecciones. Eso quiere decir que lo han estado haciendo mal por todos estos años. Y entonces, ¿ustedes qué? ¿A ti te importan tus hijos? ¿Les importan sus nietos? ¿Les importan las próximas generaciones? Ustedes van a decirle a este gobierno, sí, lo que han estado haciendo por los últimos 10 años está perfectamente bien, los escándalos de corrupción, todas las medidas estas draconianas que han tomado sin tener en cuenta que el ciudadano común, no Trudeau, que es hijo de un millonario, no Carney, que es billonario, esta gente realmente no sufren las consecuencias en Ottawa de las medidas que le ponen, ¿no?, a la gente. Que fuerzan
por la garganta de las personas. Entonces, es muy importante tener todas estas cosas en cuenta. El candidato conservador, su esposa es venezolana. Yo estaba viendo una entrevista de ellos hace unos días atrás, donde ella hablaba que a los 25 años, Ana Poliev, Anaida, pudo reunir $25,000 trabajando fuertísimo en Ottawa y se pudo comprar su propia casa de $250,000 en el oeste de Ottawa. Es decir, $240,000 para ser más exactos. Ese sueño ya no existe, esa posibilidad no existe para las nuevas generaciones. Entonces, realmente es hora de crear un Canadá que se pueda parar en sus dos pies. Carney y toda esta gente y los liberales hablan muy fuerte de que sí, que somos patriotas, pero todas las medidas que han hecho han sido para limitar la capacidad de Canadá de pararse por sus dos pies, limitando la capacidad de Canadá de, como les decía, exportar petróleo, gas natural de las provincias, de comerciar entre ellas, haciendo la inversión más cara, más difícil, las regulaciones menos atractivas para los negocios en Canadá. Por eso todo el mundo invierte en los Estados Unidos. Esto es otra cifra. En el año 2012, en el 2014, cuando llegó Trudeau al poder, los canadienses teníamos el mismo nivel de productividad de los estadounidenses. El Producto Interno Bruto per cápita canadiense era idéntico al de los americanos, disculpen, al de los americanos. Estábamos par a par con los americanos. Hoy en día somos un 40% más pobres. No es, estos son números del Fondo Monetario Internacional. El habitante promedio de Ontario tiene la misma productividad y el mismo Producto Interno Bruto per cápita casi que el habitante del estado más pobre de los Estados Unidos, que es Mississippi. No en dólares canadienses, estamos hablando de dólares americanos, porque en eso es lo que se mide, es el estándar mundial para, en este caso, la productividad de las personas, ¿no? El Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, si en 10 años nos hemos empobrecido un 40% con respecto a los americanos, ¿qué piensan ustedes que va a pasar en los próximos 4 años? Le dicen la década liberal perdida de Canadá. La vamos a hacer una década y media. Solo lo digo para que piensen antes de votar. Salgan a votar el lunes. Yo personalmente me pienso que es tiempo para un cambio, que este gobierno liberal ha sido guiado más que todo por ideología, una ideología nacida en universidades, en élites intelectuales que no tienen nada que ver con la realidad del ciudadano común canadiense. Es muy importante. Esta gente quieren decirte cómo vivir, qué carro manejar, hacen más difícil la vida de los productores agrícolas con regulaciones medioambientales, una vez más. Por ejemplo, producir tomates y verduras en hidropónicos conlleva inyectarle dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es lo que utilizan las plantas para realizar la fotosíntesis, para que sean saludables. Eso aumenta el precio de las hortalizas y los vegetales locales, la comida. Todo se ha encarecido de una manera que es prácticamente inasequible. Ahora ustedes deciden si premian a los liberales por el trabajo que han hecho en los últimos 10 años o si le dan la oportunidad a un hombre que nació aquí en este país, hijo de una madre que no lo pudo cuidar, que lo dio en adopción a dos maestros, a dos educadores que lo criaron, un muchacho normal que está casado con una joven venezolana que también conoce la historia de llegar a este país prácticamente sin nada por su familia y cómo salir adelante y cómo lograr lo que llamamos nosotros acá el sueño canadiense. Así que bueno, espero que cuando lleguen ahí a realizar su voto piensen en sus hijos, piensen en sus nietos y piensen en el futuro de nuestro país, que ustedes saben que no vamos en la dirección correcta. En los últimos 10 años no nos hemos estado moviendo en la dirección correcta, y votar por los mismos que han llevado el país en esa dirección por los últimos 10 años no creo que va a hacer nada. De lo contrario, les va a decir, podemos hacer todo esto y podemos seguirlo haciendo, y todavía van a votar por nosotros. Bueno, un abrazo. Yo soy Abdiel y espero que Canadá salga de estas elecciones fortalecido, porque es un país excelente que me ha dado mucho a mí y a todos nosotros, y al cual estamos muy agradecidos, y por eso tenemos la responsabilidad de educarnos, de ver quiénes son los candidatos, la vida. Lean el libro Values de Mark Carney para que más o menos sepan sus principios, en lo que cree y demás. Queda un día y tanto. Si no pueden leerlo completo, lean los primeros 3 capítulos y los últimos 3. Eso les va a decir bastante de quién es Mark Carney. Y nada, bendiciones a todos y vamos a ver qué pasa. Espero que Canadá se mantenga unido, se mantenga junto, y hay que pensar como Team Canada.
y los liberales no han estado pensando Team Canada, porque le han hecho mucho daño incluso a la provincia de Alberta, donde hay un movimiento separatista que está tomando mucha fuerza porque se sienten discriminados. Como ustedes vieron la película Los Juegos del Hambre, de Hunger Games, sí, Ottawa es la capital y Alberta lo tratan como si fueran los distritos, you know? Entonces mucha gente en Alberta está realmente muy frustrada, muy frustrada por el tratamiento que ha recibido Ottawa, también en Saskatchewan. Y recuerden que tenemos a Trump diciendo ahí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, y con 600,000 firmas en Alberta se puede llevar a cabo un referéndum como se llevó a cabo en Quebec en los años 90, y ahí sí sería desastroso para Canadá si ocurre lo que nadie quiere. Así que bueno, una vez más, un abrazo, bendiciones, que viva Canadá, y no les voy a decir por quién van a votar, solo les traigo la información, no les voy a decir por quién tienen que votar, porque cada cual es responsable de su voto, pero háganlo con responsabilidad y piensen en el futuro del país. Y solamente eso. Han sido los 10 últimos años mejores que los 10 años anteriores, cuando teníamos a Harper y a los conservadores en el poder.